Al adentrarnos en el capítulo 7 de Génesis, pasamos de la preparación a la ejecución. Como bien señala Graham Goldsworthy en Evangelio y Reino, este es el momento donde la descreación se vuelve una realidad física. Dios retira las barreras que impuso en la creación original para que las aguas de arriba y las de abajo vuelvan a unirse, sumergiendo al mundo en el caos que su propia rebelión provocó. El capítulo comienza con un mandato imperativo: entra tú y toda tu casa en el arca. En Aaron C. Sproul destacaba que este no es solo un comando logístico, sino una invitación de gracia. Dios no dice ve al arca, sino entra, lo que sugiere que el Señor ya está presente en el refugio, esperando a los suyos. Adán fue expulsado del huerto, pero aquí, en medio del juicio, Dios invita a una nueva familia a entrar en un santuario de preservación. Un dato sobresaliente que aparece en el versículo 2 es la distinción entre animales limpios e inmundos. Esta clasificación, que luego se detallará en la ley levítica, indica que el propósito de Noé no era solo la supervivencia biológica, sino la preservación de la adoración. Los 7 pares de animales limpios estaban destinados al sacrificio tras el diluvio. John MacArthur señala que esto demuestra que Noé entendía que la relación con Dios depende del sacrificio sustitutivo. La obediencia de Noé es meticulosa. A pesar de que el juicio tardó 7 días más en llegar después de que entraron al arca, 5:4, él no dudó. Esos 7 días de espera final representan la última extensión de la paciencia divina antes de que la puerta fuera cerrada. El versículo 11 nos proporciona una precisión histórica y teológica única: el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes. Esta exactitud, según la teología de autores como Sugol Michelin, subraya que el diluvio no es un mito atemporal, sino un evento ocurrido en el espacio y en el tiempo, bajo el decreto soberano de Dios. Las fuentes del gran abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos se abrieron. No fue solo una lluvia intensa, fue una ruptura del orden geológico y atmosférico. Louis Berhoff explicaba que este evento es el tipo supremo del juicio final. Así como el agua purificó la tierra de la maldad en aquel entonces, el fuego la purificará en la venida de Cristo. 2 Pedro 3:6-7. Un detalle de una profundidad teológica inmensa se encuentra en el versículo 16. Y Jehová le cerró la puerta. Este es un acto monérgico de Dios a Noé. Construyó el arca, pero Dios garantizó la seguridad. Una vez que Jehová cierra la puerta, el tiempo de la gracia común ha terminado y comienza el tiempo del juicio estricto. Miguel Núñez observa que esto nos enseña una verdad solemne: la misma puerta que es refugio para los de adentro es el muro de sentencia para los de afuera. No hay fuerza humana que pueda abrir lo que Dios ha cerrado. El arca, flotando sobre las aguas que destruían al resto de la humanidad, se convierte en el vehículo del reino de Dios, atravesando el juicio. Mientras el mundo se hundía bajo el peso de su propia autonomía, la línea de la simiente prometida era elevada por las mismas aguas hacia una nueva creación. La magnitud del desastre se describe en los versículos 19 al 24. A las aguas cubrieron los montes más altos por 15 codos. Esto invalida las teorías de un diluvio local y confirma la escala universal del juicio. Pereció toda carne, quedando solamente Noé y los que con él estaban en el arca. John Piper argumenta que esta soledad de Noé resalta la exclusividad de la salvación de Dios en el mundo entero, contra un solo hombre y su familia. Pero ese hombre estaba del lado de la palabra de Dios. Teológicamente, esto aumenta nuestra comprensión de la doctrina del remanente en Dios. Siempre preserva a su pueblo, por pequeño que sea, en medio de las catástrofes más absolutas. La prevalencia de las aguas por 150 días fue el recordatorio silencioso y terrible de que el pecado tiene consecuencias que no pueden ser ignoradas por la justicia divina. Desde una perspectiva práctica, Génesis 7 nos obliga a considerar
¿Dónde está nuestra seguridad? El mundo se sentía seguro en sus ciudades y civilizaciones, hasta que las fuentes del abismo se rompieron. Hoy, muchos confían en su tecnología, su moralidad o su religión de hojas de higuera. Sin embargo, el texto nos enseña que solo hay un lugar seguro cuando la ira de Dios contra el pecado se manifiesta en el refugio provisto por Dios mismo. Así como el arca recibió los embates de la tormenta para que los que estaban dentro estuvieran a salvo, Cristo recibió los embates de la ira divina en la cruz para que nosotros, al entrar en Él, por la fe, estemos eternamente seguros. Preguntas para la comunidad Anunoan. Al considerar que fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca 16. ¿Qué nos enseña esto sobre la soberanía de Dios en la salvación y el límite de la oportunidad para el arrepentimiento? 2. La Biblia menciona que las aguas cubrieron incluso los montes más altos. Teológicamente, ¿qué nos dice esto sobre la incapacidad del esfuerzo humano, representado en subir a las alturas por cuenta propia, para escapar del juicio divino? Espero leer sus respuestas y análisis teológicos en los comentarios. Suscríbete para continuar con este estudio profundo. Dale like si te ha servido y comparte el contenido.